¿Cómo va a ser el futuro de Cristina Fernández de Kirchner ahora condenada? Hay muchas dudas legales, por eso consultamos a un especialista como el doctor Pérez Lloveras. ¿Qué tal? Un gusto tenerte acá. Un gusto, gracias por la invitación. Bueno, doctor, si le parece vamos a ir pasando para que también el televidente pueda tener en claro este tipo de preguntas. ¿Por qué la condena llega a la Corte Suprema de Justicia? En principio, la Corte Suprema de Justicia es la última instancia judicial revisoria de los distintos fallos en la justicia penal. La doctora Fernández de Kirchner interpuso un recurso extraordinario después de que la Cámara de Casación Federal rechazó la revisión de su condena y confirmó el fallo que la condenaba a la pena de 6 años de prisión. Presentaron un recurso extraordinario federal, fue denegado y fue a la Corte Suprema en queja. Es un recurso que pide a la Corte Suprema que revise su sentencia por arbitrariedades y por no cumplir las pautas de la Constitución Nacional. Y el día de ayer la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó analizar el recurso diciendo que no advertía algún agravio que vulnere las garantías o los derechos de la Constitución Nacional. Las distintas instancias judiciales que tuvieron la posibilidad de revisar las pruebas en la causa, tanto el Tribunal Oral número 2 como la Cámara de Casación y ahora la Corte Suprema de Justicia, sí entendieron que existían elementos de convicción suficientes para poder acreditar el delito de parte de Cristina Fernández de Kirchner y de otros sujetos, Lázaro Báez, entre otros, de una defraudación hacia el Estado. Es decir, ¿cuál es la prueba? Para que la gente entienda, ¿cuál es la prueba por la cual se determina la condena? No hay una prueba única y exclusiva, sino que son un cúmulo de pruebas. Y hay pruebas que pueden ser directas, como por ejemplo documentos, constancia de pagos. Es decir, no hay una cámara que haya filmado la doctora Fernández de Kirchner hablando con Lázaro Báez y prometiéndole o diciéndole este dinero va por esta obra que no se va a hacer, sino que esa conclusión se ha arribado del otro cúmulo de pruebas que pueden ser pagos, que pueden ser constataciones o informes de vialidad nacional, que han habido varios informes donde habrían referido que distintas obras no se habrían concretado o que habría habido sobreprecios o que se habían refacturado u otros tipos de anomalías. Claro, principalmente el fiscal Luciani se refiere a esto, ¿no? A las 51 obras que fueron redireccionadas y que siempre recaían en Lázaro Báez. Precisamente esa es una prueba indiciaria, la circunstancia de que casi el 85 o 90% de las obras de viales concedidas en la provincia de Santa Cruz hayan recaído en manos de Lázaro Báez es un indicio bastante fuerte de que se había cartelizado la obra, más otros indicadores dieron cuenta a las distintas instancias judiciales de la existencia de este delito de defraudación en perjuicio del Estado. ¿Los privilegios sigue cobrándolo? Sí, sigue cobrando. Hay una discusión respecto de eso y en el caso Amado Vudú, él sigue cobrando su jubilación. Hay un artículo del Código Penal que dice que las penas por distintos delitos trae aparejada el no goce de beneficios previsionales. Y bueno, es una discusión al respecto, pero en principio la sentencia no dice nada. Veremos si hay alguna resolución de la ANSES o alguna otra resolución de algún organismo. Y mantiene la custodia como expresidenta. Sí, pidió ella que sean los mismos custodios. Claro. Sí, específicamente también el juez del Tribunal Oral número 2 refiere que se asigne o se individualice lugares específicos donde puede estar alojada la señora Kirchner, teniendo en cuenta la calidad de expresidenta, de ciudadana, el riesgo que corre, etcétera. No es una consideración especial como una diferencia ante la ley de un ciudadano, sino que todos los presos tienen estas consideraciones porque deben ser alojados en lugares que se resguarde su integridad física. Bueno, ¿qué significa la prisión domiciliaria? ¿Puede recibir visitas, tener celular, etcétera? Esto es muy importante porque recién hablábamos que ella sigue siendo la presidenta del PJ y políticamente va a utilizar esto a su favor. Entonces, ¿puede recibir visitas y armar reuniones políticas también? En principio, la pena privativa de libertad no trae aparejada el cercenamiento de otros derechos, como el derecho de comunicación, de reunión. Es más, a los presos que están alojados en establecimientos carcelarios se vela porque se puedan juntar con sus parientes, se puedan comunicar con sus familiares y demás. Es un tema también discutido. Aquí no va a imperar el principio de igualdad ante la ley. En Córdoba, cualquier persona que es detenida en su domicilio seguramente no se le va a permitir ni tener teléfonos celulares ni comunicarse por redes sociales y se le va a limitar su derecho de reunión. Va a ser muy difícil con una personalidad de este tipo llegar a ese extremo de limitación de ciertos derechos. Habrá que ver si el magistrado ejerce el principio de igualdad ante la ley y a otros condenados en igual situación
impone las mismas reglas. Veamos que desde ayer hasta hoy nunca se habló de la posibilidad de que a Cristina Fernández de Kirchner no le concedan la prisión domiciliaria. La prisión domiciliaria es una facultad del juez de poder otorgarla o no. Claro. Y nunca se cuestionó que a Cristina no se la otorgue. Sin embargo, a muchos ciudadanos se le ha denegado ese beneficio. Tenemos, por ejemplo, el caso de las personas condenadas por delitos de lesa humanidad que han pasado con más de 90 años en prisión, con condiciones de salubridad muy deterioradas y no se les ha otorgado la prisión domiciliaria. Tal vez por eso, por el delito de lesa humanidad, tal vez sea por eso. Sí, pero el Código Penal no hace ninguna distinción al respecto. Solamente dice, el juez podrá a las personas mayores de 70 años disponer su detención en su domicilio. No hace ninguna distinción y vemos que los jueces en la práctica sí hacen diferencias de ciudadanos comunes o ciudadanos con imputaciones de delitos de lesa humanidad y la doctora Kirchner. Esto que se viene hablando desde ayer en redes sociales, ¿tendrá tobillera electrónica? Específicamente la ley de ejecución penitenciaria establece que al momento de conceder la prisión domiciliaria se le debe adjudicar un dispositivo electrónico para garantizar poder conocerse su ubicación en todo tiempo y saber si se infringe esta imposición de permanecer en domicilio. Se puede exceptuar siempre y cuando no hubiese disponibilidad o específicamente se aconseje la no imposición de ese dispositivo, pero la ley de ejecución penitenciaria establece como obligatorio. Ahí hay faltantes de tobillera. Acordate que Oscar González pasaron varios días hasta que le dieron la tobillera. Exactamente, son dispositivos que escasean y bueno, habrá que ver si es disponible. Preguntarle por último, los 85.000 millones de pesos que el Estado le exige a Cristina devuelva al Estado, ¿cómo los tiene que pagar? En principio, la Procuración de la Nación puede ejecutar por orden de la justicia del tribunal que específicamente condenó a Cristina, puede ejecutar de los bienes que encuentre de la doctora Kirchner al momento de su condena y previo a su condena se debe haber dispuesto la inhibición general de bienes y embargo de bienes. De los bienes que estén embargados se puede ejecutar esos bienes o puede ir la doctora específicamente voluntariamente a pagar ese monto. También se le podrán embargar los sueldos o haberes que perciba, tanto de su jubilación, que hasta ciertos porcentajes seguramente se pueden embargar, como de otros ingresos que estuviera percibiendo. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer.